existen más datos históricos que apuntan a la existencia de Jesús de Nazaret que a otros personajes históricos como podría llegar a ser Sócrates o Julio César, ¿no? Hoy tenemos a un teólogo, escritor y cantautor. Hoy tenemos a Lucas Magnin. Cuando uno se quema con leche, ve la vaca y llora. Okay. Sí. Bueno, la cultura occidental se ha quemado muchísimo con cosas del ámbito de la espiritualidad y la religión, ¿no? Dios existe, y si existe, ¿cómo lo demostrás? El cristianismo que nosotros estamos practicando no es coherente con el testimonio de Jesús de Nazaret y de los primeros cristianos, ¿no? El salto de fe, sea para enamorarte, sea para encontrarle sentido a tu vida, o sea para afirmar que Dios existe, no lo vas a poder hacer a partir del método científico ni de la razón. Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanto mal en el mundo, Lucas? Sí. Si estás en esa situación, y te miro a la cara mientras lo digo, Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Andy. Hoy tenemos a un teólogo, escritor y cantautor. Hoy tenemos a Lucas Magnin. ¿Cómo estás, Andy? Bienvenido, Lucas, un placer tenerte acá. Lo mismo digo, che. Gracias por invitarme. Lucas, para el que acaba de entrar a ver aquí, ¿qué vamos a hablar y por qué debería quedarse a escucharnos? Bueno, creo que hay muchas cosas interesantes de las que vamos a hablar. Efectivamente, como mencionaste, soy teólogo, así que vamos a hablar de cosas relacionadas con la fe, con la historia del cristianismo, con la Biblia, con cómo las grandes preguntas de la existencia, aunque vengan desde hace 2000 años, siguen siendo relevantes al día de hoy. Entonces creo que muchas de esas cosas tienen mucha tela para cortar, porque no es simplemente hablar del pasado o de datos anecdóticos de la antigüedad, sino que son cosas que afectan profundamente cómo vivimos. Totalmente. Lucas, ¿qué hay que saber de tu pasado para entender al tipo que está sentado hoy acá? Bueno, qué buena pregunta. A ver, digo algunas cosas. Primero que soy un chico de campo. Me crié en un pueblito del interior de Argentina, en la provincia de Córdoba. Aunque hace ya unos casi 3 años que estoy viviendo aquí en España con Almendra, que es mi esposa. Soy argentino, tengo 39 años. En cuanto a mi formación académica, estudié primero una licenciatura en comunicación. Después estudié una licenciatura en letras modernas, que sería literatura y lengua. Y después estudié una maestría en teología. Soy una persona muy inquieta, muy inquieta, entonces hago muchas cosas que me han llevado, por ejemplo, a escribir. He escrito varios libros, papers, artículos, etc. Además de eso, soy cantautor, como mencionaste también, y como cantautor publiqué 2 discos y además acompañé o compartí escenario con varios artistas internacionales en Córdoba, en mi ciudad en Argentina. ¿Y qué más te puedo decir? Además de eso, soy una persona bastante activa en redes sociales, en varias redes sociales, a la que le dedico un poco más de cariño es a YouTube, en donde tengo un canal que se llama Teología Pop, y donde, bueno, ya ha superado hace unos días los 150.000 suscriptores, así que, lo vi esta mañana. bueno, viene creciendo por ahí la cosa. Así que, bueno, hago muchas cosas, trabajo en una editorial de teología, especializada en teología, así que, bueno, qué sé yo, algunas de estas cosas seguro que vamos a ir hablando. Sí, hemos tocado de todo. Voy a arrancar fuerte, el que pega primero pega 2 veces, la pregunta del millón, ¿Dios existe? Y si existe, ¿cómo lo demostrás? Qué pregunta, ¿eh? Es una de esas... ¡Pum! Arrancamos muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Es una de esas preguntas que ha surgido una y otra vez a lo largo de la historia. Una pregunta que se han hecho desde los creyentes hasta los que no son creyentes. Y cuando me refiero a creyentes, quizás por haber crecido en Occidente, nuestra referencia es la tradición cristiana o judeo-cristiana, pero no es la única tradición religiosa. Entonces, en diferentes partes del mundo, diferentes religiones se han hecho esa pregunta. Quizás la fe cristiana ha sido la que más enfáticamente ha penetrado en la pregunta de cómo demostrar la existencia de Dios, ¿no? Muchas otras tradiciones y religiones se han preguntado acerca de si Dios existe, pero el cristianismo se ha tomado mucho esfuerzo en ver cómo se puede llegar a demostrar, ¿no? Quizás la demostración clásica de todo eso son las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Las 5 vías para la demostración de que Dios existe, ¿no? Entonces, a través de diferentes medios, Santo Tomás dice, bueno, creo que se puede demostrar que Dios existe por esto, por esto, por esto, por esto. Me parece algo interesante, como, no sé si te voy a hacer como una explicación de las 5 vías o de por qué cada una, pero sí me parece interesante entender procesos históricos, ¿no?
Santo Tomás, cuando hace esa demostración de las 5 vías en la Suma Teológica y en su obra literaria, él intenta llegar como a una síntesis en la cual la razón y la fe, el intelecto y la creencia pudieran llegar como a un acuerdo, ¿no? Es decir, tanto desde el ámbito de la fe como desde el ámbito de la razón, se puede demostrar de una manera bastante fehaciente y fidedigna que Dios existe, ¿no? Llegamos hasta las últimas consecuencias. Pero ¿qué pasa? No mucho después de que muere Santo Tomás, los herederos de Santo Tomás, que vienen dentro de la escuela escolástica, ¿no? De ahí viene la cuestión del escolasticismo, la escuela y todas esas cosas. La escolástica eh, tuvo hacia el final de su periodo, antes de la época de la Reforma Protestante, varios personajes que empezaron a poner un poco en crisis la síntesis medieval que logró Santo Tomás, por Ok, decirlo de alguna manera, ¿no? ok. ¿Qué significa esto? Que donde Santo Tomás te dice, la razón y la fe van absolutamente de la mano, pueden caminar juntas y ambas llegan al mismo punto, es decir, por mi creencia o por el intelecto voy a llegar al mismo punto de que Dios existe y que es particularmente el Dios cristiano. Ujú, Los herederos de Santo Tomás dicen, más despacio, cerebrito, ¿sí? Vamos a tomárnoslo un poco más tranquilo. ok. Y empiezan a notar, por ejemplo, traigo a colación a alguien como Duns Scoto, que él empieza a notar junto con otros teólogos, o Bonaventura, por ejemplo, empiezan a poner en crisis la síntesis medieval de Santo Tomás y a decir, en realidad, la razón nos puede llevar hasta cierto punto. Ujú, Eh, Aunque podemos recorrer parte del camino desde la razón y desde la fe, que pueden acompañarse, pueden caminar juntas, llega un momento en el cual eso entra un poco en crisis y donde hay ciertos caminos que la razón a lo mejor se va hacia la fe, pero a lo mejor se va hacia otro lado, y que la fe, la creencia, tiene que dar un salto, ¿no? Muchos siglos después, alguien como Soren Kierkegaard plantearía la idea de que la fe implica un salto, necesariamente una especie de salto al vacío, ¿no? Que después de esa idea se trabajó mucho durante el siglo XX, en el existencialismo, por ejemplo, de que la idea de que el sentido de la vida, las preguntas esenciales, son preguntas que la racionalidad puede contestar hasta cierto punto, ¿no? Por eso muchas veces se escucha como un eco del paradigma de la modernidad, ¿no? De la modernidad que le dio mucho énfasis a la cuestión racional, la demostración, cogito ergo sum, decía Descartes, pienso, luego existo. Esta lógica de que uno puede llegar a demostrar cualquier cosa mediante la razón, claro. el intelecto, la ciencia, ¿no? Ujú, Y ya en la última etapa de la escolástica se dieron cuenta de que la razón tenía sus limitaciones. Qué interesante que antes de entrar en la modernidad, ya los teólogos escolásticos de finales de la Edad Media estaban diciendo la razón puede llevarnos hasta cierto punto, pero no va a responder todas las preguntas. Y es exactamente lo que el método científico del siglo XX, lo que la filosofía del siglo XX ha trabajado en profundidad. Alguien, por ejemplo, como Kuhn o Lakatos, son todos filósofos que en la segunda mitad del siglo XX se han encargado de demostrar que aunque el método científico tiene sus pautas, tiene sus particularidades y puede llevarnos a cierto nivel de coherencia, de racionalidad en las cosas que nosotros percibimos, eh, eso no es lo mismo a decir esta es la absoluta verdad objetiva definitiva, ¿no? Entonces, sí o sí, la ciencia te lleva hasta un punto. ok, Las grandes preguntas de la existencia, ¿por qué amo? ¿Quién soy? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Quién es Dios? Si Dios existe o no, la ciencia no te va a agarrar de la mano para llevarse a ese lugar. La ciencia te puede presentar como ciertos caminos, ciertas limitaciones, pero el salto de fe, sea para enamorarte, sea para encontrarle sentido a tu vida, o sea para afirmar que Dios existe, no lo vas a poder hacer a partir del método científico ni de la razón. Te ok. puede llevar hasta cierto punto, te puede acompañar en el camino, pero hay un salto de fe hacia las preguntas trascendentales de la vida que la razón no puede hacer. Ok, me encanta porque yo esperaba una respuesta de 30 segundos y hiciste boom y soltaste acá todo el Vos contenido. me Sí, tiraste el sí, sí. puño, yo te lo devolví, ¿qué querés? Excelente, excelente, excelente. Lo que pasa es que me ha surgido la duda de, hemos explicado como que no hay razonamiento solamente, sino que también hay un salto de fe. Entonces me ha surgido la duda de como, ¿qué es Dios? O sea, ¿es una Ujú, persona o es un sentimiento? Porque hemos hablado de irracionalidad, de fe, de sentimiento. ujú. Entonces,
como que Dios es una persona o un espíritu, ¿cómo se podría decir que es eso? Ujú. Bueno, eso también tendríamos que decir que dependiendo de la tradición Mm, religiosa o filosófica, ideológica donde uno se ubique. Por ejemplo, en tradiciones orientales, como por ejemplo el budismo, no existe tal cosa como Dios, ¿no? Existe, sí, la trascendencia, ¿no? Pero no existe una figura personal, como se suele decir, que uno puede decir, Dios es esto. O sea, cuando Buda llega a la iluminación, no llega a la iluminación porque se conectó con Dios. Llega a la iluminación porque dejó atrás las pasiones materiales, porque dejó atrás los deseos de esta vida, pero no es que dejó todo eso para unirse con Dios, porque no existe un Dios como tal dentro de esa tradición religiosa. Ahora, si venimos dentro de lo que son las tres grandes religiones monoteístas, ujú, lo que se suelen conocer como las religiones abrámicas, porque ambas, las tres, perdón, conectan con Abraham, ¿sí? Judaísmo, el cristianismo y el islam. ok. Las tres tienen como una figura central a Abraham. Em, Dentro de las religiones abrámicas monoteístas está la idea de que la trascendencia, la espiritualidad, no está apuntada a un referente como abstracto, sin mucha forma, sino que es alguien muy concreto, ¿no? Y acá el lenguaje empieza a quedarse corto para hablar de esto, porque decimos alguien, ¿no? Cuando Claro, hablamos de alguien, claro. nosotros decimos, bueno, alguien debería ser una persona. Y acá entramos en una complejidad para de qué manera nombramos a alguien que es personal, pero que no es una persona, ¿no? Es Exacto. decir, alguien con quien yo, a diferencia, por ejemplo, del budismo, donde no hay un Dios con el cual relacionarme, dentro del cristianismo, por ejemplo, se reconoce que hay un Dios y que ese Dios es alguien con quien uno puede tener una relación. Yo puedo orarle a Dios, yo puedo aprender de Dios, yo puedo seguir los caminos de Dios. Entonces, es personal, porque yo me puedo relacionar personalmente con él, pero no es una persona en el mismo sentido que yo soy una persona, ¿no? Ok, Entonces se suele hablar como, por ejemplo, diciendo Dios es un ser, ¿no? ok, Es una ok, ok. palabra que, son esas palabras que no dicen mucho, pero más bien están intentando no decir otras cosas que pueden ser problemáticas, ¿no? Y dentro de la tradición cristiana, este Dios que es un ser y que es un ser personal, ¿no? Con el cual nos podemos relacionar, es al mismo tiempo, paradójicamente, uno y tres, ¿no? Por eso se Ok. suele hablar de Dios como la Trinidad Mm, o la triunidad. ¿Qué significa esto? Que Dios es uno, definitivamente es uno, pero es uno siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? ok. Entonces, ¿qué creo que apuntan todas estas cosas? En una sociedad como la nuestra, que está tan pasada de vuelta, una sociedad súper secularizada, que yo digo todas estas cosas y parece chino básico, ¿no? Quizás en otra época la gente diría, sí, no tengo problema con todo esto, pero en nuestra época todo suena, uy, qué raro, ¿con qué se come esto? Em, en buena medida todo esto, primero nos hace tomar conciencia de los límites del lenguaje, Ujú, ¿no? El lenguaje es bellísimo y nos permite comunicarnos, nos permite entender la realidad. Sin lenguaje no hay pensamiento, porque yo para pensar tengo que pensar en palabras, con palabras. Yo no puedo pensar al margen del lenguaje. Entonces el lenguaje es fundamental. La razón para poder articular el lenguaje es fundamental también, pero como veníamos hablando recién, se queda corta, ¿no? Y cuando hablamos acerca de la trascendencia, de la espiritualidad, de quién es Dios, de cómo es Dios, nos quedamos un poco cortos, ¿no? Eh, y a lo largo de la historia se han practicado varias maneras de acercarse a ese misterio. ujú. Entonces, un camino sería, por ejemplo, el camino de las prácticas, ¿no? Dios es según lo que yo practico, ¿no? Entonces yo tengo Mm, que hacer cierta cantidad de cosas, yo tengo que comportarme de cierta manera, éticamente, moralmente. Otro acercamiento sería más desde la vivencia, la experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Dios es lo que yo vivo, lo que yo experimento, mi historia, ¿no? O la historia de, el pueblo de Dios, por ejemplo. Otro acercamiento sería más desde el ámbito emocional, ¿no? Y acá, por ejemplo, puedo traer un teólogo del siglo XIX, XVIII, XIX, que se llama Schleiermacher, que es como uno de los referentes, el gran referente del romanticismo en la teología y que después sería el padre de la teología liberal. Schleiermacher decía que Dios es lo que yo puedo tener con Dios es una sensación o una relación de absoluta dependencia, ¿no? Que a mí me parece súper interesante este concepto, porque es una absoluta dependencia en el sentido de decir, el vínculo que yo puedo tener con Dios, más allá de lo que yo haya
vivido concretamente en mis prácticas o a nivel de mis ideas, tiene que ver con una entrega a Dios, ¿no? Lo más parecido sería decir un vínculo amoroso, ¿no? Por eso es como una absoluta dependencia, ¿no? Saber que uno tiene un vínculo con Dios, que se relaciona con Dios. Otra forma de acercarse a todo ese misterio sería plantear la idea de la racionalidad, es decir, Dios tiene que ver con que yo comprenda en mi mente, en mi razón, específicamente qué o quién es Dios. Entonces, podría seguir, ¿no? Pero Sí, fíjate, sí, te sí, hablé sí. de un acercamiento más desde la moral y la ética, un acercamiento más desde la experiencia y la historia, un acercamiento más desde la sensación De la de la emoción. dependencia y la emoción, y otro acercamiento más desde la razón y las ideas, ¿no? Cada uno de estos caminos a lo largo de la historia, por ejemplo, dentro de la fe cristiana, se ha recorrido intentando decir, bueno, desde acá nos conectamos con Dios. E interesantemente, estos 4 caminos y los otros que uno podría traer a colación, han sido recorridos desde la tradición cristiana, pero me gusta una metáfora que da un autor que dice, cada uno de estos caminos son como ríos que conducen al mar, ¿no? Mm, Entonces, quizás por cómo soy yo, a lo mejor me inclino más por uno de estos claro. caminos u otro. O no solamente yo, sino grandes escuelas teológicas, ¿no? Qué sé yo, capaz que Santo Tomás, por su gran capacidad de articulación, iba por el camino de decir, con las ideas yo llego. Y otros, los místicos, a lo mejor te dicen, no, mi relación con Dios es el camino de la pura dependencia, ¿no? Del vínculo amoroso. Eh, Me gusta este autor que se llama Richard Foster, que dice, cada uno de estos son caminos que llevan hacia el mar. Y el mar es justamente Dios como misterio. Dios como misterio, ¿qué quiere decir que es un misterio? Misterio tiene que ver con el concepto de no poder hablar, ¿sí? O de guardar silencio. Ante el misterio, ante quién es Dios, ante estas grandes preguntas que nos estamos haciendo, en buena medida uno puede decir muchas cosas, pero también tiene que saber guardar silencio. Ante la figura de Dios hay que saber callar también, porque por más que lo experimentemos, lo sintamos, lo pensemos, lo actuemos, hay mucho de todo eso que excede nuestra capacidad de vivirlo, de sentirlo, de hablarlo. Entonces Dios nos hace también tocar el límite de la existencia, ¿no? Ok. Dios nos hace ser conscientes de nuestra humanidad. Dios nos hace ser conscientes de que nuestra capacidad para entender las cosas, para sentir o vivir o practicar las cosas, es limitada, tiene sus limitaciones también. Y me gusta este concepto de guardar silencio, ¿no? Porque estamos contemplando algo demasiado grande para nosotros, ¿no? Entonces, cuando uno está, eso, ¿no? Como, imagínate, como un paisaje gigantesco, precioso, increíble, uno llega hasta ahí y lo que puede hacer es como contemplar. Claro. Como contemplar, se tira un poco para atrás, se pone a mirar y dice, esto es una cosa increíble. Esa sensación de contemplación, de misterio, creo que es algo que muchas veces perdemos en nuestro estilo de vida, tan apresurado, en nuestro estilo de vida que técnicamente tiene todo súper claro y que si no lo sabemos se lo preguntamos a ChatGPT y lo resuelve por nosotros o Sí, lo sí, sí. googleamos. Entonces creo que incorporar esta dimensión del misterio a nuestra vida cotidiana puede ser algo muy potente como para, bueno, primero ser conscientes de quiénes somos nosotros y después también para abrirnos a la posibilidad de que no solamente Dios puede existir, sino que ese Dios que puede existir también sea relevante para mi vida cotidiana, para mis decisiones, para cómo siento el mundo, cómo lo pienso, para cómo me relaciono con los demás. Ok. Creo que se ha relacionado mucho tu primera y segunda respuesta de cómo lo racional también tiene algo irracional que hace que también tengas que guardar silencio y demás. Entonces me ha gustado mucho las dos respuestas. Y retomo lo de la Santísima como Trinidad de Dios, Espíritu Santo y Jesús. Al final Jesús es como una muestra ser humano de Dios, ¿no? Ujú. Es como un humano que llegó. Em, ¿Cómo se demuestra, bueno, quién fue Jesús y por qué es tan importante en nuestra historia de Occidente, España, América, etcétera? ¿Por qué es tan importante Jesús y quién fue Jesús? Vale. Qué pregunta, ¿eh? Podría pasarme un buen rato meditando en esto. A ver, hay como dos grandes acercamientos que se han ensayado en la historia acerca de quién fue Jesús. Se suele conocer como una cristología. Cristología es hablar de Cristo. Ujú. Eh, entonces, una cristología desde arriba y una cristología desde abajo, ¿no? Son como dos caminos. Ok. Em, para la fe cristiana, Cristo fue verdadero Dios y verdadero hombre, Ujú. dice la declaración de Calcedonia del año 451, ¿no? Verdadero Dios y verdadero hombre. Nosotros en términos actuales lo diríamos como 100% divino y 100% humano, ¿no?
lo cual de por sí mismo es una paradoja que nos rompe el cerebro y Sí, que no sí, sí, sabemos qué sí. hacer con eso. Sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque somos muy conscientes que ser humano es muy diferente de ser Dios y de que los Claro. atributos de Dios, no sé, el hecho de que sea todopoderoso, de que sea omnipotente, omnipresente, omnisciente, no tiene nada que ver con el hecho de que nosotros no sabemos todo, no podemos todo, Exacto. no somos eternos. Entonces, decir que esos dos mundos aparentemente irreconciliables se funden y se hacen uno solo, o sea, te pone en crisis cualquier tipo Claro. de racionalidad puramente lógica y cuadradita, ¿no? Ujú. Hay un autor que se llama Justo González que dice, hablar de la cristología, hablar de que Cristo es 100% divino y 100% humano, es como decir un helado caliente. Okey, Es como okey. decir, está genial el concepto, pero si está caliente, deja de estar helado. Y si es helado, no puede estar caliente. Bueno, Claro. un poco así se siente esta declaración del cristianismo de que Cristo fue verdaderamente humano y verdaderamente divino, Okey. unido a nosotros y unido a la divinidad también, ¿no? Entonces, como te dije, ha habido dos formas de acercarse a este misterio de quién fue Cristo de Nazaret. Ujú. Jesús de Nazaret, el Cristo, distinguiendo de que Jesús fue el nombre propio, por eso decimos que es Jesús de Nazaret, porque viene de Nazaret, y Cristo es un título. Cristo Mm. significa el ungido, el Mesías. Entonces, cuando nosotros decimos Jesucristo, lo que estamos diciendo es Jesús el Cristo. Es Okey, decir, okey, okey, okey. Jesús de Nazaret, que también fue Cristo el Mesías, el ungido, ¿no? Entonces, para acercarse al misterio de Jesucristo se ha ensayado una cristología desde abajo, es decir, empezando desde su humanidad para subir a su divinidad, por así Okey. decirlo, y una cristología desde arriba, empezando de su divinidad para terminar en su humanidad. Si fuéramos por el camino de la cristología desde abajo, podríamos decir que Jesús de Nazaret fue una persona que vivió en el siglo I, una persona de la cual existen referencias de la época, ¿no? Que van más allá de las menciones en los evangelios y en los primeros cristianos. Es decir, gente que no era cristiana mencionó que existió alguien llamado Jesús de Nazaret que murió en la época de Poncio Pilato y que se decía que hacía milagros. Okey, o sea, que digamos que si era cristiano o no, fuera de la Biblia había gente que decía: "No, yo conocí a ese tal Claro, Jesús". O sí, sea, la persona la claro. conocen. Existen elementos históricos por fuera de los elementos cristianos, tanto judíos como de la sociedad romana pagana, ¿sí? O sea, gente que no era cristiana, gente que no quería defender el relato, por Claro. así decirlo, que dice, sí, existió un tal Jesús de Nazaret. Se dice que hacía milagros, mucha gente lo seguía y murió en una cruz por Poncio Pilato, ¿sí? Esos datos están reconstruidos al margen Okey, de los datos cristianos, ¿no? okey, Entonces, okey. sí, efectivamente hay elementos para decir Jesús existió, o sea, existen elementos concretos para decir que Jesús existió con... Este no es mi área de expertise, hay gente que es mucho más experta en este punto, pero existen con una muy buena cantidad de argumentos, muy buena dosis de datos históricos fiables que existió Jesús de Nazaret. Existen más datos históricos que apuntan a la existencia de Jesús de Nazaret que a otros personajes históricos como podría llegar a ser Sócrates Okey. o Julio César, ¿no? Que nosotros decimos, claro, si vamos a poner en crisis eso, o sea, en realidad deberíamos decir también, capaz, bueno, a lo mejor no existió Julio César o Sócrates, ¿no? Entonces, Okey. si uno se va a poner a decir Jesús no existió como tal, bueno, o sea, no Sí, sí. existen buenos argumentos desde la historia para plantear una cosa como esa. O sea, Okey. la historiografía está 100% de acuerdo que existió una persona en el siglo I llamada Jesús de Nazaret que murió bajo Poncio Pilato, crucificado, que tenía seguidores, que vivió en la zona de Judea y que era conocido por hacer milagros. Y que Perfecto. había gente que decía que era el Mesías esperado de Israel. Todas Okey. esas cosas están en la historia, Sí. ¿no? Entonces, una cristología desde abajo va a empezar desde ahí, como para poder conectar que a esa persona que vivió, que murió bajo Poncio Pilato, etcétera, etcétera, sus seguidores lo reconocieron como el Mesías esperado de Israel. Ujú. Es decir, no es solamente alguien que hizo milagros, que sino que es mucho más que eso, sino que en Israel había una expectativa mesiánica de que viniera una figura
que salvara a Israel de sus pecados, pero que también lo sanara y lo salvara de sus opresores, ¿no? Entonces Jesús viene a representar eso para los primeros cristianos, que dicen que no solamente vivió y murió bajo Poncio Pilato, sino dicen resucitó, ¿sí? Resucitó y de alguna manera está vivo mediante su espíritu en sus seguidores, ¿no? Ascendió a la diestra de Dios, dijeron, y está vivo mediante sus seguidores. Desde una cristología, desde abajo, todos esos elementos más sobrenaturales, si se quiere, no se podrían argumentar hasta las últimas consecuencias desde una teología o cristología desde abajo, por lo que decíamos antes. Es decir, la Claro. razón te puede llevar hasta cierto punto, ¿no? Entonces, Perfecto. desde la razón, desde los datos históricos duros, podemos argumentar con una buena dosis de fiabilidad que Cristo existió, que se decía que hacía milagro, pero hay un clic ahí, y es que sus discípulos dijeron, este resucitó, ascendió a la diestra del Padre y está vivo en sus seguidores a través del Espíritu Santo. Ese salto de fe para pasar desde la cristología, desde abajo, hacia la creencia de que Cristo fue el Mesías y el Hijo de Dios, es justamente un salto de fe, ¿no? Totalmente. Ese sería como uno de los caminitos. Si alguien quiere entrar en conocer más o menos como los buenos argumentos que existen para explicar desde una cristología desde abajo por qué Cristo fue el Mesías, el Hijo de Dios, existen muy buenos libros. Uno que se me viene a la mente ahora es uno que se llama Evidencias que exigen un veredicto. Es un libro que tiene ya varios años, pero que se toma el tiempo de ir punto por punto, afirmación por afirmación, dando una buena base como para decir, esto no se lo inventaron, ¿sí? O sea, acá hay datos duros, muy concretos, que yo puedo decidir no creer en Dios, puedo decidir no dar el salto de fe. No obstante, hay una buena base histórica como para creer que esto que me dicen que pasó, quizás puede haber pasado, ¿no? Ok. Existe una buena base. Ok. Esa sería la cristología desde abajo, ¿no? Perdón si me No, estoy no, 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 alargando dale, con dale, la dale. explicación. Es que no te puedo interrumpir porque es que das tantos argumentos que digo, es que si lo corto es peor. O sea, que por eso te dejo fluir porque das mucho argumento. Después de Entonces, última, si querés volvemos con algo que haya no, no, quedado no, por dale. ahí. No, no, va. Es que explicas demasiado bien, por eso yo me callo. Yo No, no, soy no, pero así. cualquier cosa me decís, ¿eh? Dale, dale. Desde una cristología, desde arriba, Ujú. sería empezar afirmando que antes de ser Jesús de Nazaret, antes de encarnarse en Jesús de Nazaret, ¿sí? En la Virgen Ujú. María y vivir en el siglo I y demás, Cristo vivió eternamente como una de las personas de la Trinidad, Ok. ¿sí? Entonces, la diferencia es muy grande entre estos dos acercamientos. Uno intenta desde lo que sería el Jesús histórico poder demostrar que existió, qué cosas hizo, qué cosas dijo. El otro acercamiento se suele conocer como el Cristo de la fe. Y de ahí se parte desde la idea de que Cristo es Dios, Cristo es el Mesías esperado de Israel, Cristo es una de las personas de la Trinidad y que se encarnó en un momento de la historia y nosotros lo conocimos de esa manera, pero no porque de pronto viniera a la existencia, ¿no? Sino que Él existió eternamente. Es muy lindo el prólogo del Evangelio de Juan, que dice, en el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. El Logos es un concepto que se usaba mucho en la filosofía griega para hablar de lo que nosotros diríamos hoy, la lógica que mueve el mundo, Ok. ¿no? ¿Cuál es la lógica que sostiene el mundo en su lugar, que hace que todo fluya, que todo sea armónico? Y el evangelista dice, en el principio, este Logos estaba con Dios y era Dios, ¿no? Ahí se nos plantea el aspecto trinitario, ¿no? De que es una de las personas de la Trinidad y estaba con Dios y era Dios. Y dice un poquito más adelante el prólogo, y ese verbo, ese logos, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿no? A mí me parece, en lo personal, es mi versículo favorito de toda la Biblia. Y si alguien tiene ganas de seguir mirando videos después de ver este podcast, le recomiendo un video que hice en mi canal que se llama El versículo más importante de toda la Biblia, Ok. donde hablo justamente de ese versículo, ¿no? Donde me meto 15 minutos a Y- darle rosca sobre Juan capítulo 1, versículo 14, Ok. ¿no? Porque creo que ahí existe como el núcleo duro de qué va el cristianismo, ¿no? Es decir, que hay un Dios que en un momento de la historia dijo,
me voy a hacer carne, me voy a hacer humano. Y este es como el gran parteaguas de la historia. Hay un antes y un después de Cristo. Hay un momento en el cual nuestra experiencia como seres humanos es potenciada porque de pronto lo divino se acercó, ¿no? Lo trascendente, lo absolutamente otro, dirían los filósofos, se hizo como uno de nosotros, ¿no? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, ¿no? Entonces, desde un acercamiento del Jesús histórico, la cristología desde abajo, podemos desarrollar hasta cierto punto Claro. los argumentos racionales que existen para decir, efectivamente, este fue el Hijo de Dios, como dijo el Sí. soldado a los pies de la cruz, ¿no? Ok. Efectivamente, este fue el Hijo de Dios. Desde una cristología desde arriba, nosotros ya empezamos diciendo, ok, Dios existe, y no solamente que Dios existe, sino que es una Trinidad, y no solamente eso, sino que Cristo se encarnó, ¿sí? Es como otro acercamiento para probar todas estas cosas. Pero son dos caminos que, creo yo, y por eso soy cristiano, si ambos caminos están bien hechos, el que sube y el que baja nos llevan al mismo punto, ¿no? Y que Claro. es la experiencia de un Dios que podemos conocer gracias a que Cristo se manifestó. Porque si no, y esto también está tomado del Evangelio de Juan, que termina diciendo que Cristo nos explica al Padre, Cristo nos viene a presentar al Padre. En griego, el término que se usa ahí es exegomai, que significa, básicamente, es la misma palabrita de la cual nosotros sacamos la palabra exégesis. Cuando uno hace una exégesis de algo, es una interpretación, la correcta interpretación. En otras palabras, si tuviéramos que parafrasearlo, Cristo es el que nos ofrece, dice la teología cristiana, la verdadera interpretación acerca de quién es Dios. ¿Qué significa eso? Que por mis propios medios, por mi propia iluminación, porque yo sea repicante, no lo puedo saber, ¿no? Yo no puedo saber quién es Dios a menos que Dios haya tomado la iniciativa, la decisión de acercarse a mí, ¿no? Es tan grande Dios, y acá conectamos con lo que decíamos antes, es tan grande, es tan misterioso, es tan absolutamente otro, que yo desde mi pequeño lugar en el mundo, mi pequeña racionalidad, mi pequeña emocionalidad, mi pequeña capacidad moral, no puedo conocer ni abrazar un Dios tan grande como ese. Si no fuera porque Dios mismo ha tomado la iniciativa de acercarse a mí, ¿no? Eso básicamente es lo que propone el cristianismo. Que el ser Ok. humano, con todo lo bueno que tiene, con toda la belleza que tiene sus limitaciones, ¿no? Y creo que todos podemos ser absolutamente Sí, sí, conscientes eso. de las enormes limitaciones que tenemos en nuestra existencia, ¿no? Pero esas limitaciones son abrazadas por Dios mismo que ha decidido acercarse a nosotros. Eso a mí me rompe la cabeza y desde ese lugar es que vengo hablando y habitando el mundo desde hace ya varios años. Es que te iba a decir, me repetía lo que vos decías de hoy en día es muy difícil que alguien pueda entender esto. Y es que cuando hablaba de Dios se me acerca, el cristianismo resucitó una persona. Claro, yo me imagino el que está viendo que es la primera vez que escucha algo sobre Dios, debe estar diciendo, este tipo, ¿qué está hablando? O sea, este tipo está loco. Ujú. Pero, como digo, no te he interrumpido porque das mucho fundamento y das tu opinión. Entonces hemos entendido que es Dios. ¿Cómo podemos llegar a entender Dios, Jesús, el cristianismo? Porque hablaste de los fundamentos. Entonces ahora quiero pasar más a lo humano, a la historia, ¿no? A la Ujú. iglesia y el poder. Porque al fin y al cabo, mucha gente cuando hablan de Dios y demás, se imagina como la iglesia, el Ujú. papa y... No, no, a mí no me hable de eso porque en la historia, en el colegio me han enseñado que la iglesia fue muy mala, ¿no? Entonces, la iglesia y el poder, ¿qué podemos decir sobre eso? Bueno, también muchísima tela para cortar. Cada una de estas preguntas es para desarrollar todo un podcast. Em, Conecto esto con este. Me la dejaste justo a punto del disparo para patear al arco recién, en cuanto a cómo podemos hacer nosotros, si yo a lo mejor soy una persona que no me he puesto a pensar en estos temas, que Mm, no he estudiado particularmente estos temas o que no me interesan, ¿no? Em, yo creo que la sociedad occidental es una sociedad muy cínica en muchas cosas, ¿no? Porque estamos. ok. En Argentina tenemos un dicho que es muy bueno, que es: cuando uno se quema con leche, ve la vaca y llora. Ok. Sí, ¿Sí? sí, 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 sí. Bueno, la cultura occidental se ha quemado muchísimo con cosas del ámbito de la espiritualidad y la religión, ¿no? Entonces, somos una sociedad muy cínica, una sociedad secularizada, una sociedad pasada de rosca, pasada de vuelta. Entonces, cuando quizás yo vengo y te digo todas estas cosas, vos decís, ¿de qué me está hablando este tipo? ¿No? Quizás un poco ese cinismo uno lo puede conectar con la experiencia de alguien que está enamorado, ¿no? Y a lo mejor vos has tenido la experiencia de que tuviste una muy Claro. mala relación.
tuviste una muy mala experiencia en el amor, entonces sos una persona cínica. Claro. No, yo no quiero saber nada con nadie, son todas iguales, no, yo no voy a volver a entrar en esta, qué sé yo. Sí, Y sí, de sí, sí. pronto yo vengo y te digo, pero pará, o sea, yo tengo esta experiencia, yo estoy absolutamente enamorado, porque fíjate, mi esposa Almendra es así, pa, 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 pa. Desde ese lugar yo voy a ser un esperanzado, yo voy a ser alguien Claro. que mira con fascinación esto, que vos estás mirando desde el cinismo. Mm, Me parece interesante decir que la cultura occidental está en este polo, está actualmente en el polo del cinismo. mm, Hubo mucho tiempo donde se daba por descontado de que la forma de existencia era estar enamorado, por así decirlo, ¿sí? Es decir, donde la forma de existencia era decir, sí, Dios existe, ¿sí? Todos pensamos nuestra vida y nuestra existencia desde ese lugar de que Dios existe, de que el cristianismo es real. Hoy en día el péndulo se fue para otro lado, ¿no? Entonces, en ese contexto actual, poder escuchar a alguien que está enamorado, a lo mejor uno dice, sí, todo bien, es tu experiencia, seguí para adelante, pero yo no lo descartaría tan rápido. Yo no descartaría tan rápido de que hay algo de verdad y de hay algo de potencia también en este testimonio, en esta experiencia, alguien que te está contando, che, yo lo estoy viviendo, esto me mm, está pasando a mí, yo puedo dar testimonio, y de ujú. eso tiene mucho que ver la fe cristiana, dar testimonio, contar algo, ¿no? Como cuando uno está, cuando te convocan para ser testigo en un juicio, Claro. uno no tiene que demostrar nada, porque el juez es otro. Pero un testigo dice, bueno, mira, a mí me pasó tal cosa, yo vi tal cosa, yo puedo dar fe, puedo dar Mm, testimonio de que estas cosas que yo vi, esto pasó. Vos después tomás tus decisiones, pero esto pasó. Es un poco lo que nosotros podemos efectivamente hacer en relación con la fe cristiana. Y ahora sí lo conecto a todo esto con lo que me decías de la historia de la iglesia, porque en buena claro. medida el motivo por el cual nuestra sociedad occidental está quemada con leche, entonces cuando ve la vaca del cristianismo, sale corriendo, llora y no la quiere ni ver, Totalmente. porque cuando miramos para atrás vemos cosas tremendas, terribles, que se han hecho en el nombre de la fe y con la firma de la iglesia, por así decirlo, ¿no? Exacto. Hay cosas increíbles también, ¿no? No sé, desde nuestras instituciones, desde cosas que nosotros damos por sentadas, como por ejemplo el hecho de que todo ser humano es digno, por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, se ha luchado contra la esclavitud, el hecho, por ejemplo, de que las mujeres tengan ciertos derechos para, no sé, la vida cotidiana, Ujú. cosas que hoy damos por absolutamente sentados, que eso debería ser así. Claro. El hecho de que la ciencia y el pensamiento racional nos acerque a cierto entendimiento del mundo. eh, la invención de las minúsculas y el alfabeto tal como lo conocemos. Ok. Todas esas cosas están directamente ligadas con la historia del cristianismo también. Entonces hay que decir las dos cosas. O sea, hay luces que son muy luminosas y hay sombras que son muy oscuras, ¿no? Entonces, el cristianismo es ambas cosas, ¿no? Hay una frase de Umberto Eco que me gusta mucho. Umberto Eco, un semiólogo y escritor italiano, autor de El nombre de la rosa, que es una novela maravillosa. Él dice, ¿qué es el cristianismo? Se podría preguntar un marciano del año 3000. ¿Y quiénes fueron los cristianos? ¿Eran esos que mataban a los herejes o que eran comidos por los leones en el circo romano? Mm, Los dos, ¿no? Entonces, Humberto Eco, con mucha maestría, dice, en realidad, la historia del cristianismo está habitada por luces y por sombras, ¿no? Pero como nosotros pertenecemos, perdón, a este péndulo del cinismo, claro, nos sale más fácil quedarnos con las sombras. claro, claro. Si vos le hubieras preguntado a alguien que estaba en la otra parte del péndulo, te iba a decir, bueno, hubo algunas cosas que están malas, pero en realidad casi todo estaba bueno. Mm, Hoy en día, el péndulo occidental se ha ido a, puede ser que alguna cosa esté buena, pero en general casi todo está malo, ¿no? exacto, Em, y exacto. acá es importante para las personas que somos creyentes hacer una absoluta autocrítica y hacer una absoluta aceptación de la historia. A mí no me gusta esos acercamientos de decir, bueno, en realidad eso no pasó. Mm, En realidad la conquista de América, no, eso no pasó. En realidad las cruzadas, no, eso no pasó. La casa de los herejes, no, eso. Ojo, claro. hay mucho dato histórico duro sobre cada una de estas cosas, como para hacernos los tontos de que eso pasó, ¿no? Entonces, a mí no me gusta ese acercamiento que intenta maquillarlo todo, Mm, porque yo siento que estoy hablando como con una pared.
O sea, si yo te estoy diciendo, claro, pero fíjate tal cosa, fíjate tal cosa, fíjate tal cosa, y vos me decís, no, eso está exagerado, eso no pasó. En realidad lo que me estás diciendo es, tu punto de vista no me interesa. Claro, claro. A Yo mí, tengo mi verdad y saludos. a mí me da exactamente lo mismo que a vos te duela ese tema. Me da exactamente lo mismo que a lo mejor a un pariente lejano tuyo le hayan pasado este tipo de cosas, o a vos mismo te hayan pasado este tipo de cosas. Me da exactamente lo mismo, porque lo único que yo quiero es estar seguro en mis creencias. Entonces, yo empezaría por ese punto de una profunda autocrítica, una profunda aceptación. Porque también esto tiene sentido desde la fe cristiana. Hay un famoso adagio de un padre de la iglesia que dice, lo que no es asumido no es redimido. Lo que no se asume, lo que no se acepta, no puede ser redimido. Entonces, si nosotros Mm, no aceptamos las cosas que han pasado en la historia del cristianismo, cosas terribles, cosas durísimas, cosas que ofenden el legado de Jesús de Nazaret, no podemos redimirlo tampoco. Entonces, parte de redimirlo es decir, eso pasó, nos duele, nos arrepentimos, no creo que ese sea el camino y tenemos que mejorar. Todo eso es parte de una aceptación y un reconocimiento de lo que pasó. Que por supuesto, no significa necesariamente que yo lo haya hecho. No no, significa que yo mismo fui el responsable de las cruzadas, ¿sí? No, esas son personas concretas que vivieron en el siglo XII, ponele. No obstante, todo eso es parte de la herencia familiar, por así decirlo, ¿no? ujú, De la gran familia de la historia del cristianismo, todo eso está y me parece que es una actitud cristiana incluso poder decir, eso pasó, estamos arrepentidos y no queremos volver a cometer errores como esos que otros cristianos en otro momento tomaron. Y es muy fácil agarrársela con errores del pasado y decir, mm, claro, ellos no entienden nada. Ellos eran tontos o eran perversos o eran herejes o eran gente que vivía en otra época simplemente. Lo difícil es poder aprender de esos errores para no cometer errores similares, porque nosotros no vamos a cometer exactamente los mismos, pero vamos a cometer errores similares, ¿no? Y vos traías a colación la cuestión de la iglesia y el Estado. Y esto también me parece un punto importantísimo para entender la historia del cristianismo. ¿Y por qué digo esto? Porque el cristianismo nace como una religión absolutamente marginal y minoritaria. El cristianismo nace en el siglo I siendo lo que se conocía como una secta dentro del judaísmo. Es decir, dentro de la religión judía hay un grupo, y cuando digo secta no me refiero a una cuestión sectaria, sino a un grupo dentro de una religión, ¿no? claro, claro. Se lo conoce con ese nombre, ¿sí? En la época del judaísmo del siglo I tenías los fariseos, los celotes, los saduceos, y dentro de esos diferentes grupos surgió uno que eran los del camino, como se conocieron al principio. Ah, Los del camino. ¿Por qué? Porque reconocían a Jesús como el camino y también porque era gente itinerante, bastante itinerante. Entonces, pero hoy en día sigue existiendo lo del camino y sí, demás aquí en España. Ok, sí, es uno de los nombres que se le suele dar a los cristianos, ¿no? ok, Los del camino. ok. Después dice la Biblia que la primera vez que le dijeron cristianos fue en Antioquía, en la ciudad de Antioquía de Siria. Entonces, a estos primeros cristianos o del camino o seguidores de Jesús, em, se los veía no solamente como un pequeño grupo minúsculo, intrascendente dentro de la época, sino además como un grupo que era bastante mal visto a nivel social. Y esto por varias cosas. En primer lugar, porque ya de por sí los judíos dentro de la sociedad grecorromana eran mal vistos. ¿Sí? Claro. Eran una gente rara que tenía sus propias comidas, sus propios rituales, que no se mezclaban mucho, etc. Medio que los dejaban estar, ¿sí? Los dejaban ahí, let it be, tranquilitos, ellos dejarlo en su país, son un poco particulares. Así se veía dentro de Roma, por ejemplo, lo que pasaba en Judea. Claro. Y además de todo eso, empiezan a haber algunos problemas dentro del judaísmo y del cristianismo en particular en relación con la cultura grecorromana. Algunas cosas que se decían sobre los cristianos. Decían, estos cristianos se comen a sus hijos. Eran caníbales. ¿Por qué? Porque habían escuchado el relato de que Cristo había nacido, el pesebre, toda esta cuestión, y dice que ellos comían el cuerpo de Cristo. Entonces, Mm, a partir de ahí, ok. surgió un rumor que decía que los cristianos se reunían y dentro de sus reuniones secretas mataban un bebé y se lo comían. Y cuando vos habías participado de esa, sin saberlo, quedabas enganchado, ¿no? Porque vos Ok. ya fuiste parte de esto, entonces si vos llegás a salir, nosotros decimos que vos también estuviste acá, Ok. ¿no? Ok, Entonces ese ok. era un rumor que corría dentro de la sociedad romana de la época.
Otro rumor que corría. Todos se trataban de hermano y hermana y tenían unas reuniones secretas. Entonces, a partir de ahí corrió el rumor de que las reuniones de los cristianos eran grandes orgías donde hermano y hermana estaban juntos, ¿no? Y además que eran incestuosos y todo ese tipo de cosas. Entonces, había un gran rechazo, un gran desprecio por los cristianos en los primeros años y los primeros siglos, ¿sí? Los primeros 2 o 3 siglos de la era cristiana. Dentro de la cultura grecorromana miraban a los cristianos con mucho desprecio, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos encontrar muchos detalles. Me estoy acordando, por ejemplo, una carta que envió Plinio el Joven al emperador Trajano, contando acerca de que existían en su ciudad unos grupos eran 2 mujeres, que eran esclavas y eran líderes de una comunidad cristiana. Y dice, esta gente acá está haciendo más por los pobres y los enfermos de la ciudad que nosotros. Entonces, Plinio está como en crisis, porque les tiene absolutamente todo el desprecio. Son mujeres, son cristianas y son esclavas. Les tiene todo el desprecio, pero dice, a nivel social están haciendo algunas cosas que nosotros no nos imaginamos, ¿no? Entonces, ¿qué cosas hacían los cristianos? Por ejemplo, cuidaban a los enfermos, daban de comer a muchas personas. Otra práctica común de los cristianos era lo que se llamaba recoger a los expósitos. ¿Qué eran los expósitos? Además del Ali. Los expósitos eran niños abandonados, ¿sí? Que estaban expuestos, por eso viene lo de expósito. Cuando vos tenías un hijo, ¿sí? Quizás los métodos anticonceptivos de la época no son los mismos que ahora, cuando vos tenías un hijo y ese hijo no lo querías, muchas veces porque era mujer, ¿qué hacías? Lo dejabas expósito, lo abandonabas. Ese niño podía morir, ¿sí? Abandonado, comido por las fieras, comido por los pájaros, o en su defecto lo podían encontrar y lo recogían y lo convertían en esclavo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se han encontrado alcantarillas llenas de cráneos de bebé. Ay, madre mía. ¿No? ¿Por qué? Porque estos niños expósitos eran niños que se descartaban. Los cristianos eran conocidos por recoger a los niños expósitos y llevarlos a su propia casa como si fueran sus propios hijos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, aunque la sociedad grecorromana miraba a los cristianos con mucho desprecio y decía, ¿quién es esta gente? Son rarísimos, no nos gusta. Además, no participan de nuestros rituales, se niegan a darle honor al emperador. Dicen que hay otro rey, porque dicen que Cristo es el Señor, dicen que Cristo es el rey, y todo eso, es visto como subversivo dentro del contexto romano. Sin embargo, con el paso del tiempo empezaron a surgir este tipo de cosas, como decir, che, esta gente podrá ser rara, pero hacen todo este tipo de cosas que no nos dejan muy bien parados a nosotros tampoco. Entonces el cristianismo con el paso de los siglos, siglo I, II, III, IV, va creciendo bastante, exponencialmente va creciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Se calcula que para finales del siglo I, ¿no? El cristianismo surge en el siglo I, para finales del siglo I había quizás 10.000 cristianos en todo el mundo, ¿no? En el primer siglo de vida del cristianismo, los primeros 70, 80 años del cristianismo, había quizás 10.000 cristianos en todo el mundo. Pero para el siglo siguiente, ese número había hecho así. Y para el siguiente siglo hizo así, ¿no? Creció radicalmente con el paso del tiempo. Pero ¿qué es importante para entender el devenir del cristianismo? Porque cuando yo te digo esto, vos decís como, qué interesante. Claro, o sea, está todo lindo, está todo bonito. Hasta O sea, acá todo lo vamos que bien. me has dicho, wow. Genial. Quiero sumarme a esa ola que va así, por eso. Yo también quiero sumarme a esta gente, esa gente que se comporta así y demás. Exacto. Bueno, hay un punto fundamental para entender la historia del cristianismo y que sucedió en el siglo IV. En el siglo IV hay 2 momentos importantes. Primero el año 313 y después el año 381. Y 2 edictos. El edicto de Milán del año 313 y el edicto de Tesalónica del año 381. En el año 313, el emperador Constantino tuvo una visión en la que vio el símbolo, el que se llama chirro, un símbolo cristiano, lo vio en el cielo y escuchó una voz que decía, con este signo vencerás. Entonces fue una batalla, la ganó. Y a partir de ahí,
hay mucha disputa sobre si fue o no fue cristiano, si usó el cristianismo para sus propios fines, si fue un gran político o si realmente fue un creyente. Hay mucha disputa sobre la figura de Constantino. Pero lo cierto es que en el año 313, después de haber tenido esta visión, Constantino publica el Edicto de Milán. El Edicto de Milán dice que los cristianos, después de haberse pasado prácticamente 300 años siendo figuras bastante despreciadas e incluso perseguidas, martirizadas, a las que le sacaban sus propiedades, que eran vistos con mucho recelo por las autoridades, y que si vos, siendo un ciudadano romano, decías, este cristiano me hizo tal cosa, tu palabra podía causar que esa persona le quitaran sus bienes, fuera torturada, fuera martirizada, ¿no? Entonces, de pronto, en el año 313, Constantino dice, acá se termina esto. Y a partir de ese momento, el cristianismo deja de estar proscrito y pasa a ser una religión aceptable dentro del Imperio Romano, ¿no? Ok, Entonces, o sea, que influye ahí en la política, hay una digamos. cuestión política de que el cristianismo ya no es más perseguido y va un poquito más allá Constantino, porque él empieza a generar una relación un poco simbiótica en algún punto con la iglesia. Y por eso está la disputa acerca de si fue un Claro. político brillante que se aprovechó de los cristianos en crecimiento en la sociedad, o en su defecto fue un cristiano que dijo, en realidad esta es mi fe también. Lo cierto es que Ok. empezó a generar un vínculo con los cristianos de hacerles favores, darles algunas propiedades, por ejemplo, expropiar templos paganos y dárselo a los cristianos. Por ejemplo, cubrir gastos para organizar algunos eventos importantes, como por ejemplo el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea, que es muy importante, del año 325, en buena medida ese concilio se pudo realizar gracias a los fondos imperiales que permitieron que obispos de diferentes partes del imperio se reunieran en la ciudad de Nicea para debatir sobre estas doctrinas cristianas que le respondían a la herejía de los arrianos. Wow. Entonces, ya ahí hay un acercamiento, porque Sí, fíjate, sí, sí, no sí. es solamente el hecho de que ya no es perseguido, sino que el Estado le está dando beneficios, digámoslo Sí, así. sí, o sea, totalmente politiqueo. O sea, Claro, me salto a hoy en día, pero hoy en día está pasando también, ¿no? O sea, como, cristiano, bueno, vamos a juntar claro, votos aquí. claro. O sea, wow. Sería un poco como el equivalente de Sí, decir, sí, mira, yo te doy tal cosa y claro. vos te encargás de hablarle bien de mí a tu feligrese. Exacto, Ponele. exacto. Wow, Uno podría hacer un poco wow. ese guiño. Pero, aunque Constantino en el año 313 publica el Edicto de Milán, que fue muy importante, en realidad el Edicto de Milán todavía está a mitad de camino. Ya el cristianismo no es perseguido, se le dan algunos beneficios y ayudas al cristianismo y empieza a haber como una relación un poco más de ida y vuelta entre iglesia y Estado, pero no es hasta el año 381 cuando en el Edicto de Tesalónica el emperador Teodosio I declara el cristianismo religión oficial del imperio. Hasta ese momento el cristianismo va creciendo en sus vínculos carnales, podríamos decir, con el Imperio Romano, pero recién oficialmente en el año 381, el cristianismo se vuelve la religión oficial del Imperio Romano. Ok. Y esto es muy, muy, muy importante. Claro, el romano dominaba el mundo, básicamente, Sí, ¿no? básicamente. Wow. Entonces, de pronto, el gran imperio de la época es un imperio ahora cristiano, donde antes era pagano, ahora es cristiano. Y siendo un imperio cristiano, empieza a haber una relación en la cual la iglesia le pide ciertas cosas al Estado, pero el Estado le pide ciertas cosas a la iglesia. Y ahí se desarrolla una relación que suele ser conocida históricamente como cesaropapismo. Es decir, entre el César y el Papa empieza a haber un vínculo un poco carnal, Claro. ¿no? Y que se van tironeando y viendo quién tiene más poder, ¿sí? Quién tiene más capacidad de gobernar los destinos de la cristiandad. Claro. Entonces se vuelve un momento fundamental para entender la historia del cristianismo. Poco después de que se firmara el Edicto de Tesalónica, muy poquito después, la primera persona considerada cristiana es asesinada por ser considerada hereje, ¿no? Fue, de hecho, un obispo español llamado Prisciliano, no sé si era presbítero, no estoy, si presbítero o obispo, pero era un líder religioso español llamado Prisciliano, que fue la primera persona asesinada por ser considerada hereje. Entonces, qué interesante, la iglesia se alía con el Estado y no mucho después empieza a haber muertos. Claro, es que te iba a decir, era muy bonito todo y de la nada empieza a ver el toque humano, la avaricia, el poder, etcétera,
Y ahí trastabillamos, Sí, se empieza, ¿no? ¿sí? Ahí empiezan a haber un montón de situaciones que no es que la iglesia de los siglos anteriores fuera perfecta. No. Había muchísimos problemas, había tensiones, había complejidades. No obstante, cuando el cristianismo se alía con el imperio, se produce una profunda transformación de qué va el cristianismo. Ya no es, ya no estamos hablando de lo mismo en buena medida, porque si antes había la construcción de una sociedad alternativa, el trabajo para que la fidelidad al Evangelio, el seguimiento de Jesús, llevara a las personas a convertirse en figuras que tensionaran con la hegemonía de su época, de pronto el cristianismo se vuelve garante de la hegemonía. De pronto el cristianismo tiene que decir, el mundo es así, y nosotros ponemos la firma, ¿no? Entonces es un momento esencial para entender lo que fue el resto de la historia Claro. a partir de finales del siglo IV, Ok. ¿no? Y más aún cuando recordamos que unas décadas después cae el Imperio Romano de Occidente, con base en Roma, Ujú. y cuando cae el Imperio Romano de Occidente, de pronto encontramos que cada uno de estos países que van quedando, o reinos que van quedando, países todavía no eran como tales, pero sí reinos que van quedando, cada uno de estos reinos, en general, mantiene la fe cristiana, que fue lo que permitió unificar a muchos de estos proyectos, ¿no? Ahora que ya no existe el Imperio Romano, lo que quedó fue la Iglesia, ¿no? Entonces también la Iglesia, cuando cayó el Imperio Romano, toma un gran poder y Sí, se sí, vuelve sí. central para guiar los destinos de Occidente. Entonces, aunque el cristianismo hasta el siglo IV no es que sea ni perfecto, ni... No, o sea, es una historia compuesta por seres humanos. Sin embargo, en the fabrics, como dicen en inglés, ¿no? En la textura, en el entramado mismo de qué es el cristianismo, se produce un cambio profundamente radical hacia fines del siglo IV, cuando el cristianismo se vuelve la religión oficial del Imperio Romano. Creo que muchas de las cosas que hoy en día nos generan urticaria, que no nos gustan, que nos molestan de Mm. la historia del cristianismo, están muy ligadas con ese cambio de paradigma, donde el cristianismo pasó de ser perseguido a ser perseguidor, de ser una Eh, alternativa a ser garante de la hegemonía, de ser un grupo de personas que tienen su lealtad puesta en el hecho de que Cristo es el Señor y que lo están siguiendo y que intentan vivir según sus pisadas, a una gran institución que tiene que, en buena medida, cuidar de los destinos de Occidente. En lo personal, y acá me acompañan muchos historiadores, encuentro que se rompió algo en ese proceso. es Y que por eso que muchas veces los cristianos, cuando dicen necesitamos volver a las bases, intentan mirar a lo que pasó antes de ese momento, porque en ese momento se produjo una ruptura muy grande. Entonces, mm, cada vez que el cristianismo, después de eso, ha dicho, me parece que estamos perdiendo nuestra identidad, uno mira para el pasado y dice, a ver, ¿cómo lo hicieron estos primeros cristianos que estaban insuflados por la esperanza de que Cristo había resucitado? Siempre el cristianismo ha dicho, necesitamos volver a ese corazón que muchas veces por las presiones políticas, por las presiones económicas, muchas veces sentimos que lo hemos perdido un poco. es que yo, mientras hablaba, yo iba a decir, cuando yo hablé de iglesia y poder, me imaginaba siglo XV o me imaginaba, no sé, al Papa, y empezaste a hablar del siglo cero y yo dije, pero ¿por qué se me fue tan allá? Pero cuando explicaste todo esto, ahora entendí mucho el por qué y el cambio tan abismal que mencionás. Entonces, increíble. Lo que pasa es que, de nuevo, creo que sobre todo en mi juventud, cuando hablamos de iglesia, nos imaginamos el Papa, la iglesia con todos los Cristos ahí y demás. Pero surge un protagonista que siempre hablas mucho en tu canal y es Martín Lutero. Ujú, Entonces yo quería tocar este tema porque, como digo, hablas mucho de Martín Lutero, protestante, y como que lucha con la iglesia. Entonces, esa gran disputa, porque eso sí creo que muchos jóvenes no sabemos. Siempre tenemos la ujú, iglesia del Papa, pero vos hablas mucho de Martín Lutero y una figura que cambia mucho la historia, ¿no? ujú, Entonces, ¿quién es Martín Lutero y qué significa protestante? ujú. Bueno, mira, sobre Lutero, como para mostrar mi fascinación con Lutero, escribí este libro que se llama 95 tesis para la nueva Uh, generación, Manifiesto de Espiritualidad y Reforma. Lo escribí porque, como bien dijiste, en mi canal tengo varios videos sobre Lutero, pero porque me parece una figura fascinante, ¿no? O sea, pensándolo como una figura histórica, me parece interesantísimo, porque Lutero en buena medida congrega y sintetiza procesos históricos muy, muy, muy complejos, ¿no? Lutero vive en el siglo XVI, o sea, el ok. 1500. Él nace en 1483 y muere en 1546.
y es fundamental para entender lo que pasó en el siglo XVI, que es un siglo muy, muy, muy importante. Pasaron muchísimas cosas importantes en el siglo XVI que darían forma al mundo que nosotros conocemos hoy. Y de todos los personajes, de todas las figuras que marcaron el siglo XVI, quizás, si tenemos que quedarnos con uno solo, diríamos Martín Lutero, ¿no? Ok. Martín Lutero, que fue un monje alemán que desde su pequeño lugar en el mundo y desde su particularidad, su temperamento muy, muy, muy particular, su cabeza absolutamente creativa en muchos Ujú. sentidos, este monje cambió aspectos no solamente de cómo se pensaba la fe cristiana, sino de muchas situaciones a nivel social, cultural, político, económico, hasta artístico, ¿no? En muchos niveles la influencia de Lutero es gigantesca. Y si tuviera que sintetizar quién fue Lutero y por Mm, qué fue importante, diría que Lutero se sitúa a principios del siglo XVI ujú. y él no es el que se inventa como la reflexión sobre lo que hay que cambiar del cristianismo, por así decirlo, ¿no? Venimos hablando recién acerca de que Claro. este cristianismo había en el siglo IV entrado en una dinámica que en buena medida em, estaba traicionando Mm. como su propia identidad, si tuviéramos que decir, ¿no? Sí, sí, o sea, como digo, Eh, si lo estudiamos en el colegio era como muy politizado y muy dominante, ¿no? claro, Entonces Martín Lutero cuestiona eso. Martín Lutero es uno de los muchos Ok. personajes que vienen diciendo, cuidado, nosotros no somos así, ¿no? Antes de Lutero hubo muchos personajes que ya venían haciendo eso. Algunos personajes que la Iglesia Católica Romana abraza, como por ejemplo San Francisco de Asís, ¿no? Ujú. San Francisco de Asís, ¿qué viene a decir? ¿Qué es esta pompa? ¿Qué es este lujo en el cual estamos viviendo? ¿No? Se presenta delante del Papa desnudo, ¿no? Y el Wow. Papa dice, pero cubran a este loquito. O sea, y él lo que está haciendo es mostrar, como de una manera, en un acting profético, podríamos decir, se está presentando diciendo, no necesitamos todo este oro, todo este lujo, ¿no? Mm, Entonces, San Francisco fue alguien que fue en ese camino, pero no fue el único. Alguien como Savonarola, por ejemplo. ujú. Girolamo Savonarola, que vivió en la Florencia de los Medici. Y venía diciendo, es lo mismo, ¿qué pasa con todo este lujo, con esta pompa? Necesitamos volver al cristianismo más básico. ¿Qué pasa con toda esta lucha por el poder? Necesitamos volver a las bases. A Savonarola lo queman en Florencia. Hubo otros personajes que también tuvieron un destino complejo, como por ejemplo Juan Hus o Jan Hus en Bohemia. A Jan Hus también lo matan. Wycliffe en Inglaterra, ¿no? Que tiene sus seguidores que son los Lollardos. También los proscriben. Wycliffe es el que hace una traducción de la Biblia al inglés. Ok. Los valdenses, ¿sí? Seguidores de Pedro Baldo, un francés que estuvieron muy desarrollados en la zona Francia, Suiza, parte de Alemania, parte de Italia. Entonces, dentro de la cristiandad de fines del medioevo, ¿no? 1300, 1400, ya venían levantándose muchas voces diciendo, esto no está bien, Mm, estamos haciendo cosas que están en contra del corazón de la fe que decimos profesar. Cosas que están en contradicción con lo que me encuentro cuando leo la vida de Jesús, cuando leo el libro de los Hechos de los Apóstoles, como vivían los primeros cristianos. Muchas voces ya venían diciendo, acá tenemos que reformar las cosas. ¿Qué significa reforma? Volver a una forma anterior, ¿no? Entonces, ujú. muchas personas venían diciendo, Martín Lutero en algún punto es uno más de todas Ok. esas voces. No es que se sacó la reforma protestante de Claro, la galera. No, no, claro. no. Él se suma a muchas voces que ya venían diciendo por canales oficiales y por canales extraoficiales, la iglesia apoyándolos y la iglesia asesinándolos. Eh, Hubo muchas voces y Lutero es una más de esas voces que viene diciendo, necesitamos retomar nuestra forma original. El cristianismo que nosotros estamos practicando no es coherente con el testimonio de Jesús de Nazaret y de los primeros Mm, cristianos, ¿no? Entonces había un lema en la época que era volver ad fontes. En latín significa volver a las fuentes, mm. ¿no? Estaba ese deseo de poder volver a reconducirse a los primeros comienzos del cristianismo para entender realmente en qué consistía esta alternativa cristiana. Lutero, entonces, siendo un monje,
estudia teología formalmente, tiene un doctorado, se dedica a estudiar la Biblia también, da clases de la Biblia sobre los Salmos, sobre Gálatas, sobre el libro de Romanos, y particularmente cuando lee el libro de Romanos se le hace un clic, ¿no? Y entiende algo que pone en crisis la iglesia y las doctrinas de la época, ¿no? Lutero descubre, al leer Romanos 1:17, un pasaje que dice, el justo por la fe vivirá, ¿no? Y entonces, como eso lo pone en crisis, porque dice, claro, me están planteando de que el cristianismo, más que, por ejemplo, una serie de cosas que hay que practicar, una serie de cosas que hay que hacer para poder lograr la salvación, ¿no? Para poder escapar del purgatorio y alcanzar la cantidad de méritos para entrar en la visión beatífica, o sea, para poder entrar al cielo, en poquitas palabras. em, a Lutero se le hace un clic cuando dice que el justo por la fe vivirá, ¿no? Entonces, él dice, no es suficiente con que yo simplemente como tache casillas. Hice esto, ok, 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 sino que hay una relación amorosa con lo divino, ¿no? El justo por la fe vivirá. Yo vivo al poner mi fe, y que fe no es simplemente tengo las ideas correctas en la cabeza. Fe, en latín, la palabra que usaba mucho Lutero es fides, que tiene que ver con el concepto de confianza, ¿no? Ok. Entonces, poner la confianza en Dios, no solamente las ideas correctas, no solamente una práctica, sino poner la confianza, la devoción, el amor en Dios. Entonces hay algo de muy místico en la figura de Lutero, de tener un encuentro profundo con Dios que lo hace trizas, o sea, sus expectativas sobre el mundo entran en crisis cuando siente que tiene una unión con Dios muy profunda. Él dice, cuando descubrí esto sentí que las puertas del cielo se me abrían de par en par. El tipo vivía con una angustia religiosa tremenda, teniendo miedo a la muerte, esperando, o sea, de hecho él se hace cura porque tiene miedo un día, se hace monje porque viene por la calle y estaba lloviendo y hay una tormenta y él tiene miedo de morirse en la tormenta, entonces hace una promesa y dice, Santa Ana, si me salvas de esta, me hago monje. Entonces, es tan grande su miedo a la muerte, el miedo a Dios, que lo iba a venir a castigar, que de pronto cuando descubre Claro. eso, que lo que tenía que hacer era poner la confianza en Dios, eso le trae un alivio gigantesco, ¿no? Por eso, a mí me gusta hablar que fue como una llave, Mm, ¿no? Que sí, hizo sí, que sí, sí. Lutero destrabara la angustia profunda que sentía, y que no solo era la angustia suya, sino la angustia de toda una época marcada por el miedo a la muerte, una época marcada por la plaga, por las guerras, por los salteadores y saqueadores. Entonces, la justificación por la fe, que así él llamó esa doctrina, Claro. fue como una llave que le trajo mucha paz espiritual. El tema es que esa llave espiritual, cuando él empezó a hablar sobre eso, mucha gente le empezó a decir, pará, te estás cargando cómo está funcionando la iglesia hoy en día, ¿no? O sea, lo que vos estás diciendo puede estar genial, pero tiene consecuencias muy concretas, porque para el funcionamiento de la iglesia y para el funcionamiento de los reinos, esto que estás diciendo tiene muchas consecuencias, tiene muchas implicaciones. ¿Y cómo funcionaba ese reino y esa iglesia? Por ejemplo, una de las formas en las cuales la iglesia y también los magistrados tenían para conseguir ciertos recursos era mediante lo que era la venta de las indulgencias. Las indulgencias eran, lo pongo en este término muy sencillo, era como una especie de peaje que vos pagabas para poder estar en paz con Dios, ¿no? Era un peaje porque vos, qué sé yo, eh, tenías, por los pecados que tenías que purgar, tenías que pasarte cierta cantidad de años en el purgatorio, ¿no? Para purgar tu pecado. O un familiar tuyo estaba durante miles de años purgando sus pecados en el purgatorio. Entonces, la iglesia ofrecía como una especie de vía más corta Mm, para purgar tus pecados, ofreciendo indulgencias que vos podías hacer ciertas cosas. Una de esas formas era pagando por esas indulgencias. Otra de esas formas era visitando reliquias, haciendo ciertos peregrinajes. Y de esas maneras vos te asegurabas que tu salvación eterna estaba en paz. Entonces, el motivo por el cual se armó problema con lo de Lutero, o sea, recordad que Lutero es un profesor de teología. claro, claro. Y él está enseñando teología en la universidad y como, no pasa nada. O sea, estás diciendo esto está dentro del ámbito universitario. Pero cuando ¿dónde se produce el crossover entre la universidad y la sociedad? Cuando Lutero le toca el bolsillo, Mm, básicamente. claro. Porque él dice, las indulgencias no tienen que ver con esta lógica de que nosotros simplemente con poner nuestra confianza en Dios podemos ser salvos. Mm, Me estás diciendo
que tengo que hacer ciertas cosas o poner cierto dinero para Claro. poder estar en paz con Dios. Y ahí se armó. Ahí se armó en el año 1517, Claro. Lutero lanza, pega en la puerta o manda una carta. Hay diferentes lecturas sobre qué es lo que pasó realmente, pero el 31 de octubre de 1517, Lutero distribuye un texto que se suele conocer como las 95 tesis. Por Ok, eso mi el de libro tu libro, se ok. llama 95 95 tesis tesis. para la nueva generación, porque yo hago como un gesto similar al de Lutero, Ok, proponiendo mis propias tesis. ok. Eh, y estas 95 tesis fueron como una chispa que prendió un fuego. ¿Pero por qué? Porque Lutero fuera tan genio, era muy genio. Y también era muy personaje y también tenía, así como grandes luces, grandes sombras. Claro. Pero si prendió fuego, fue porque todo estaba preparado para que se prendiera fuego. Ok, fue la Porque gota que fue la colmó el gota que vaso. rebalsó el Ok, vaso. ok, ok, ok. O sea, esta idea de que decir, Lutero lo que quiso hacer fue dividir la iglesia. Eso es una mentira grande como una casa. Lutero lamentaba profundamente que, porque fue el poder el que lo llevó a ese punto, ¿no? Fue el Papa mismo el que lo excomulga, ¿no? Él no quería, ¿no? Y tiempo después, poco antes de morir, él lamentaba que las cosas hubieran sido así. Él dice, yo no puedo traicionarme. Yo no puedo decir que esto no está ahí. No puedo decir que todo lo que estamos haciendo ahora está todo bien. Mm, Pues yo miro para atrás y digo, no, no está todo bien. Hay muchas cosas que hemos hecho mal y necesitamos cambiar las cosas para que sean diferentes. Pero Lutero no quería romper la iglesia y crearse una nueva porque era un claro. arrogante y un soberbio, ¿no? Esa es una lectura con muy poco fundamento histórico, ¿no? Eso sería lo primero para decir. Lo segundo para decir es que este movimiento que hizo Lutero fue uno de los tantos, ¿sí? Como ya te dije, había varias líneas que en la época intentaban traer una reforma, una renovación de la espiritualidad cristiana, y al menos en el siglo XVI podemos encontrar 3, 4, 5 líneas importantes. La de Lutero, Calvino y Zwinglio, que son los tres grandes reformadores, que se suele conocer como la reforma magisterial, donde una iglesia protestante se terminó convirtiendo en la iglesia nacional, ¿no? Entonces Lutero, la iglesia funda o comienza o pone en movimiento, por así decirlo, la iglesia luterana alemana. Mm, Por ejemplo, Zwinglio en Suiza, en Zúrich, Calvino en Ginebra, y así en diferentes ok, otros lugares, como que van surgiendo iglesias magisteriales, como se conoce. Esa sería como una línea de la reforma. Una segunda línea de la reforma sería una reforma más, no necesariamente religiosa, institucionalmente religiosa, pero es la que llevan adelante los humanistas, ¿no? Con Erasmo de Rotterdam, que quizás lo mm, escuchaste nombrar, a la cabeza, ¿sí? Esta ok, fue como otra línea de reforma. Otra línea de reforma es la de grupos que se suelen considerar de la reforma radical, como ok, grupos como los anabautistas, y que después ok, vendrían grupos como los menonitas, los cuáqueros, que a lo mejor ok, escuchaste hablar ok, de sí, la sí, avena sí. cuáquer. Sí, 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 Bueno, sí, los sí. cuáqueros son uno de estos grupos que Ok, vienen de la reforma radical. Y después viene lo que fue la reforma dentro de la institución católica romana, que viene a ser estructurada bastante a partir de la contrarreforma del Concilio de Trento, ¿no? Entonces, de diferentes maneras, en el siglo XVI se produjo una renovación de claro. la espiritualidad cristiana, ¿no? La gente miró para atrás y dijo, hay cosas que las estamos haciendo bastante mal. Algunos de esos Ok, caminos fueron caminos muy institucionales, como por ejemplo la institución católica romana a través del Concilio de Trento, que en buena medida, aunque es cierto que algunos de esos errores que se señalaron se suplieron, se mejoraron, se cambiaron, pero muchas otras cosas, justamente por oposición a los protestantes, se exacerbaron, ¿no? ok. Entonces, hay que reconocer las dos cosas. En algún punto, a partir del Concilio de Trento, problemas que había dentro de la Iglesia Católica Romana de ese tiempo se solucionaron, Mm, ¿sí? Y en ese sentido fue algo positivo, pero en otro sentido, para disputar a las cosas que hacían los protestantes, viste cuando uno no le concede al enemigo claro, ninguna victoria, por así decirlo, claro. ¿no? Y algo similar muchas veces pasó dentro de los protestantes, ¿no? Que para no concederle ninguna victoria Mm. a la Iglesia Católica Romana, terminaron exacerbando algunas posiciones, ¿no? Claro, el toque humano que al final mete la pata, Claro. ¿no? O sea, ok, ok. Entonces, sea como sea, en el siglo XVI hubo unas renovaciones de la espiritualidad cristiana. Y lo interesante me parece es que siempre la espiritualidad cristiana se está renovando y necesita renovarse, ¿no? Porque estamos hablando de una fe que está viva, ¿no? No es simplemente un depósito de agua que no se mueve. Porque justamente lo que pasa cuando el agua está inmóvil es que se empieza a pudrir,
El agua ya no sirve para tomarse. ¿Por qué? Porque no está en movimiento. Por eso, desde la fe cristiana se piensa que la historia de la iglesia, con todos sus vaivenes, con todos sus matices, es la historia del río del Espíritu atravesando cada uno de los siglos. Y es un río que está en movimiento, ¿no? Y a veces ese río nos va a llevar por caminos que son insólitos o que no lo sabemos o que no los entendemos, pero si el río del Espíritu está en movimiento, significa que constantemente va a estar limpiando nuestro caudal de todas estas cosas que no representan fielmente el espíritu de Jesús y de los primeros cristianos, ¿no? Entonces, una iglesia que está viva es una iglesia que constantemente está mirándose a sí misma y está diciendo, esto que estoy viviendo, esto que estoy haciendo, ¿es coherente con el evangelio de Jesús? Esta práctica, esta expectativa, este lenguaje, tiene que ver con la forma en la cual Jesús y los primeros cristianos vivieron, con su testimonio, con su ejemplo. Si no es así, constantemente está la alarma, ¿no? Como decir, Ok. está bien, somos humanos, somos pecadores, somos falibles, pero hay una invitación para volver a convertirnos. Por eso está la idea de una reforma, de poder volver a una forma que se abandonó, a una forma lejana, a una forma que muchas veces necesitamos sacarnos las gafas, los lentes Sí, de sí, sí. nuestra propia época para poder mirar las cosas de una forma nueva, ¿no? Y no simplemente seguir haciendo las cosas tal como vienen siendo. Em, Tengo muchas consultas sobre el tema de la iglesia, pero quiero seguir con la metáfora del río porque ahora me da mucha curiosidad de el que está escuchando dice, vale, muy bien, hemos hablado del pasado, de Dios, todo muy bien, pero vamos a hoy, o sea, vamos al posmodernismo, como que tenés un libro ahí que lo vas a mencionar, cristianismo en posmodernismo. ¿Cómo hoy puedo ser yo bueno, es como muy difícil la pregunta, pero cómo yo ser un buen cristiano hoy con todo lo que está pasando? Todo lo que me estás hablando de Cristo, Jesús, es muy bueno, pero yo hoy en día en mi sociedad, en mi actualidad, lo que me estás contando no me cuadra. Ujú. Entonces, ¿cómo vivimos el cristianismo con el día, con la actualidad de hoy en día? Ujú. Vale. Del libro al que te estás refiriendo es este acá, que se llama Cristianismo y Posmodernidad, la rebelión de los santos. A ver si se ve por ahí. Perfecto. Cristianismo y Posmodernidad, la rebelión de los santos, donde en buena medida yo pongo a la época posmoderna como telón de fondo para hablar de muchas cosas que tienen que ver con la fe, ¿no? Este es un libro en el cual me pregunto acerca de qué puede seguir significando el cristianismo a 2000 años de Jesús de Nazaret, ¿no? Habiendo pasado tantas cosas, ¿no? De las que venimos hablando, desde el cristianismo primitivo, pasando por la era, por la conversión a esta iglesia oficial del imperio, durante la Edad Media con todos sus vaivenes, después de la Reforma Protestante, en la época moderna, con todas las complejidades, viviendo ahora ya en una sociedad, como dicen algunos autores, hipermoderna o una modernidad tardía, una modernidad líquida, Ok. una posmodernidad. Son todos diferentes nombres que diferentes autores van planteando para entender la época en la que vivimos. Ujú. Entonces, en este libro yo reflexiono sobre la relevancia, la pertinencia del cristianismo, porque, como te dije, que el río del Espíritu se siga moviendo significa que nos mantiene a nosotros en movimiento también. Es decir, ser fieles al cristianismo, ¿no? Ser fieles al testimonio de Jesús, de los primeros cristianos, no es simplemente, no sé, me voy a vestir con una toga, Claro. voy a comer pan sin levadura, voy a, no sé, a irme a vivir a Tierra Santa y voy a vivir en una casa construida con barro y voy a ser carpintero. Claro, es que cuando mencionas volver a los tiempos anteriores, yo decía, claro, pero es que me voy a volver a Claro, vivir en una cueva así, no quiero, o sea, no claro, quiero. no, claro. Uno dice, si eso es ser fiel al cristianismo, a la fe cristiana, a Jesús, o sea, seríamos rarísimos. Claro, claro. Y además sería como un poco inhumano también, porque lo cierto es que el tiempo pasa para todos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto de volver al cristianismo? No significa, como te digo, comer eso o vestirse de cierta manera o hablar arameo para hablar la lengua que hablaba Jesús, ¿no? O hablar latín o hablar el griego koiné. Esta vuelta siempre es una recreación en algún punto, ¿no? Me gusta utilizar una frase que se usa para esto y es hablar del traduttore traditore, ¿no? Es Ok. una frase en italiano. Traduttore, o sea, traductor,
traditore, traidor. Ok. La palabra para tradición, traducción y traición es la misma, ¿no? El origen de la palabra es el mismo, que tiene que ver con el concepto de traer, ¿no? Mm, Entonces, la tradición es algo que te traen del pasado y te lo dan, ¿no? La traducción es algo que se trae de otro idioma y se mm, da. La traición es cuando yo te traigo algo y te doy otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué sería traicionar a la fe cristiana? Sería una tradición que no es la verdadera, traerla mm, acá, o mirar la tradición verdadera y traducirla, hacer una traducción falsa para el contexto actual. Entonces, sí o sí vivir, nosotros no vivimos en el siglo I ni vivimos en Tierra Santa. Por lo tanto, vivir en el siglo XXI, en el lugar del mundo donde nosotros estemos, implica que necesitamos sí o sí hacer una traducción. Y puede ser una traducción muy buena. Cuando una traducción está bien hecha, se mantiene el corazón claro. de lo que se está diciendo en el idioma original, ¿sí? Se mantiene en este contexto lo que Jesús dijo, lo que practicó, lo que enseñó, su vida, su resurrección. Todas esas cosas pueden ser traducidas al tiempo actual, pero si se hace una buena traducción, Claro. ¿no? Se hace un traspaso de un idioma a otro, de una época a otra, de un contexto cultural y geográfico a otro. Se puede hacer eso. El cristianismo constantemente hizo eso. Ya en el siglo I, los primeros cristianos, aunque vivían en la zona de Judea, no mucho tiempo después empezaron a moverse a otros lugares porque empezó la persecución. Entonces, ya en ese proceso de pasarse de Judea a vivir, no sé, en Antioquía, a vivir en Alejandría, a vivir en Roma, necesariamente tuvieron que hacer una traducción a una cultura diferente, Claro. ¿no? Entonces, eso mismo que hicieron los primeros cristianos en el siglo I, hoy en día lo seguimos haciendo los cristianos del siglo XXI. Ujú. Y que es intentar traducir de la manera más respetuosa, pero también más relevante para el contexto actual, de qué va el cristianismo, ¿no? Es traer esa tradición e intentar hacer una traducción sin llegar a una traición, Ok. ¿no? Ok. No traicionar el corazón del evangelio cristiano. En nuestro contexto, yo creo que se puede hacer, pero va a implicar hablarle a un idioma, hablarle a una cultura, hablarle a una realidad que no es la del siglo I y que tiene sus propios desafíos. Desafíos como la hipercomunicación, la Claro. globalización, el Claro. secularismo, desafíos como la fragmentación social, desafíos como la inteligencia artificial. Y en cada una de estas cosas, los cristianos creemos que la fe puede aportar mucho a todos estos debates. La fe cristiana que tiene que ver con el ejemplo de Jesús y de los primeros cristianos, pero también tiene que ver con los aprendizajes que nos quedan de estos 2000 años de historia. Muchas cosas han pasado, algunas cosas muy buenas, algunas cosas muy malas, Mm, y de todo eso hemos aprendido, y por eso los cristianos tenemos mucho para aportar a estos debates actuales, ¿no? claro. Em, pero creo que en ese proceso hay que evitar tres grandes errores en los que suelen caer los cristianos. Yo suelo sintetizarlos como tres grandes errores a partir de metáforas bélicas, Ok. ¿no? El error de la trinchera, el error de la retirada y Mm, el error de la rendición. La trinchera sería meterse en un lugar seguro, dentro del mismo terreno de batalla, pero estoy en un lugar seguro y desde ahí los miro a todos y digo, todos estos son enemigos, ¿no? ok. Todo eso que está pasando allá afuera está todo mal, Ok. ¿no? Estos son los enemigos, esto hay que combatir. Y no te das cuenta que vos estás en el mismo terreno, ¿no? Vos estás diciendo, todos los que están en este terreno son todos mis enemigos. Vos vivís en el mismo terreno, Claro. ¿sí? Claro. Generalmente esta postura de trinchera ha llevado a que algunos grupos sociales, algunos grupos cristianos, en su relación con la sociedad, se vuelvan muy bélicos, muy peleadores y que ven todo lo que está pasando como el enemigo que hay que derrotar. Claro. Y está esta idea de que si volviéramos al pasado todo sería mejor, Mm, ¿no? Que todo sería mejor si viviéramos en los años 50, donde todo el mundo técnicamente era cristiano, pero no. Simplemente había una tradición cristiana más fuerte, pero no significa eso que todo el mundo fuera cristiano. totalmente. Entonces,
Ese Wow, sería como el primer wow. problema. Me gustaba lo del famoso del mundo, todo, el mundo es malo, todo el Claro, mundo es malo, pero tú estás dentro del mundo. No, claro, no, pero el mundo es malo. ¿sí? Tal cual. Ok. O sea, cuando la Biblia habla acerca del mundo, lo habla en un sentido de realidad, de, de generalidad, ¿no? De vivir en el mundo. Y dice, por ejemplo, el Evangelio de Juan, que de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Dios lo ama al mundo, ¿no? Tanto lo ama que envió a su único hijo para que aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿no? Dios ama al mundo, pero al mismo tiempo dice que hay que resistir al mundo, ¿no? Se usa un mundo en estos dos sentidos. Resistir al mundo entendido como pecado, entendido como maldad. Ujú, Entonces, tenemos que ver a qué nos referimos cuando hablamos de mundo, mm, ¿no? Muchas totalmente. veces, desde la actitud de la trinchera, se mira todo el mundo, pero solamente en el sentido negativo, ¿no? Mm, Siendo que el mundo también es un lugar amado por Dios, ¿no? Ese sería como el primer problema que yo veo. ok, El segundo problema sería lo que yo suelo llamar la retirada. retirado. Retirada es cuando, a diferencia de la trinchera, que de última la trinchera mira todo, pero para enojarse y para decir está todo mal, la retirada ni siquiera mira la realidad. Le da la espalda al mundo y se aleja, ¿no? Me retiro, acá yo no tengo nada que hacer. Entonces, ¿de qué manera se vive eso? Bueno, me encierro en mi burbuja religiosa y desde ese lugar seguro, a mí, Mm, si se prende fuego ahí afuera, ¿qué me interesa? Total, yo estoy para otras cosas, total, yo me voy con Dios, yo me voy al cielo, o ese tipo de frases, ¿no? Yo estoy para otras cosas, a mí no me interesa lo que pasa. Ni siquiera me interesan los problemas que tengan mis, no sé, las otras personas sí, de mi sí. barrio, Ni mi mi compañero de ciudad, mis trabajo, compañeros ni de trabajo. nada. No me interesa. Yo estoy con Dios, O ¿no? sea, suena como yo soy elegido y listo. Yo me salvo solo. Me lavo las manos y me salvo solo. Y de última se salvan los que son como yo, Mm, ¿no? Mi pequeño grupito que se salva como yo. Entonces, la segunda sería darle la espalda a la realidad y hacer como que acá no pasa nada. Yo estoy en mi burbuja religiosa con Dios. Ese sería el segundo el problema. segundo. Y el tercer problema es el que me gusta nombrar como rendición, ¿no? Rendición es levantar la bandera blanca, Claro. ¿no? Nos vienen a atacar, nos damos cuenta de que no nos podemos defender, nos van a ganar, la batalla está perdida. Entonces, ¿qué hacemos? Abandonamos nuestra posición, levantamos la bandera blanca y decimos, bueno, tus términos son los correctos, ¿no? ¿Qué significaría esta metáfora en el ámbito de lo que estamos hablando? Significaría decir, por ejemplo, bueno, hoy en día ser cristiano tiene que sí o sí estar en consonancia y en sintonía con la hegemonía cultural, ¿no? Lo que en esta época se considera que es bueno o que es malo, ¿no? Ya no hay un deseo de traducir correctamente el Evangelio de Jesús para no traicionarlo, Claro, sí, sino que no. se traiciona el Evangelio de Jesús para poder ser coherente con la sociedad actual. Mm, Que paradójicamente eso es algo que muchas veces se ha hecho, que muchas veces que el cristianismo abandonó su corazón, abandonó y traicionó su mensaje, terminó aceptando y abrazando el espíritu de su propia época. ¿Y qué pasa? Cuando el espíritu de la época cambia, porque de tanto en tanto hay cambios, como dicen los claro. alemanes, el Zeitgeist, el espíritu de la época cambia de tanto en tanto, y si vos le has firmado tu rendición al espíritu de una época, cuando cambie la época, vos quedaste en offside. No sabés qué hacer. De pronto te convertiste, vos dijiste, si esta sociedad está diciendo lo correcto, yo abrazo todo el discurso social. Y cuando cambie, cuando el discurso social se vaya por otro lado, cuando surjan nuevos temas y demás, vos quedaste absolutamente en offside, no sabés cómo lidiar con este nuevo mundo. ¿Por qué? Porque traicionaste tu verdadero corazón, traicionaste tu identidad, no hiciste una buena traducción del mensaje del Evangelio a tu contexto actual. Entonces muchas veces los cristianos hacen la rendición frente a los paradigmas dominantes, que particularmente en nuestra sociedad posmoderna son los paradigmas que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, podemos levantar la bandera y abrazar completamente el paradigma. Puede ser un paradigma más de izquierda, un paradigma más de derecha, pero si yo lo abrazo ese paradigma por completo y digo, Mm, cristianismo es esto, cristianismo es lo que dice tal político, cristianismo es lo que dice tal autor o influencer o youtuber, eso es el cristianismo. Si eso que estás diciendo está traicionando el verdadero corazón del cristianismo, claro. va a pasar el tiempo, va a cambiar el espíritu de la época y de pronto te vas a encontrar diciendo, ¿qué estoy defendiendo? ¿Qué estoy haciendo?
Es lo que ha pasado muchas veces en la historia. Cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial del imperio, ese no era el cristianismo, pero se abrazó acríticamente, se abrazó todo el paquete y de pronto, cuando terminó el medioevo y empezaron a aparecer los estados modernos y empezó a aparecer el método científico y la ilustración, el iluminismo, todo el mundo dijo, yo no quiero saber nada con eso. Pero eso no era el cristianismo, eso era la alianza que el cristianismo había hecho con el espíritu de su época, ¿no? Entonces, la trinchera, la retirada y la rendición, me sirven estas metáforas para explicar estos procesos bastante complejos acerca de cómo el cristianismo se relaciona con la cultura. Siempre el cristianismo se ha encontrado a lo largo de sus 20 siglos de vida con el desafío de poder traducir a nuevos contextos su esperanza. Y algunos de estos errores son errores muy comunes que se han visto en la historia y que hoy en día también se ven. Quizás en diferentes grupos con diferentes tendencias, a lo mejor por tu personalidad o por tu teología, te inclinas por uno de estos estilos. Pero creo que cada una de estas situaciones, la trinchera, la retirada y la rendición, tienen grandes problemas, ¿no? Para poder dialogar con la realidad, para ser fieles al cristianismo, para poder traducir correctamente el corazón del evangelio cristiano, pero también para poder ser relevantes en el contexto actual, para poder tener algo que decir que sea valioso, que sea necesario y que sea importante en la sociedad contemporánea. Wow. Las tres me ha dejado loco, pero sobre todo la última ha sido como, wow. Me dejó duro, me dejó duro. Pero Lucas, por tiempo, es como que tengo que cortar acá porque creo que si no podemos tirar 7000 horas más, creo que tiene que haber una segunda parte. Pero voy a hacer la pregunta como para cerrar que todo el mundo hace, porque has hablado de un Dios divino, un Dios muy bueno, un Dios, etcétera. Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Esa es la gran pregunta que se hace todo el mundo. Ujú. Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanto mal en el mundo, Lucas? Sí. Esa es una de las grandes preguntas de la historia de la filosofía y de la religión, em, que se suele conocer como la teodicea, ¿no? Se suele hablar eso, del problema del dolor como la teodicea. Para quienes quieran meterse como más de lleno esto, y eso, porque no vamos a tener mucho tiempo para desarrollarlo, pero quienes quieran leer sobre esto, a lo mejor te está pasando algo muy terrible en tu vida, a lo mejor estás absolutamente desilusionado de Dios. ¿Cómo puede ser que si Dios existe, si es un Dios bueno, te haya pasado lo que te pasó? Si estás en esa situación, y te miro a la cara mientras lo digo, em, podría recomendar 2 libros, que cuando yo me encontré en esa situación, esos libros fueron importantes para mí. Uno de esos libros se llama El problema del dolor, que lo escribió C.S. Lewis o C.S. Lewis, Ok. el autor de las Crónicas de Narnia. C.S. Lewis aborda en ese libro el problema del dolor, un desarrollo muy, muy detalle a detalle, intentando tirar por tierra algunas dudas que uno tiene, ¿no? Cuando yo me encontré en ese punto por cosas que me pasaron, tenía muchas dudas, tenía mucha bronca, tenía mucha impotencia, ¿no? Porque me dicen que Dios es todo esto que está buenísimo y de pronto me pasa todo esto, ¿cómo hago para que estas dos cosas se relacionen? Ese libro, El problema del dolor de C.S. Lewis o C.S. Lewis, fue muy importante para mí. Un segundo libro que fue importantísimo también es uno que se llama Desilusionado con Dios, de un periodista y teólogo norteamericano que se llama Philip Yancey, o Ok. Philip Yancey, con Y al final. El libro de Yancey, Desilusionado con Dios, también fue fundamental en mi peregrinaje de fe para ayudarme a comprender mejor lo que me estaba pasando y que no solamente se quedara en el ámbito de la bronca y la impotencia, sino también para conocer un poquito mejor acerca de qué tiene para ofrecer el cristianismo para hablar de estas cosas, ¿no? Em, Él usa la idea, que me parece muy buena, de que cuando uno se desilusiona es porque antes tuvo una ilusión, ¿no? Entonces, si vos te desilusionaste con Dios, probablemente te habías construido una ilusión acerca de Dios, que no es lo mismo que Dios, ¿no? Entonces, en buena medida, cada vez que yo me he desilusionado con Dios, que me ha pasado muchas veces, en realidad, cuando llego a ese punto, me doy cuenta, al desilusionarme, de que me había construido una ilusión, ¿no? Entonces, cuando yo me doy cuenta que toqué un nervio y de que, wow, me acabo de desilusionar, había construido una ilusión ahí. Eso me lleva a seguir buscando,
a seguir preguntándome acerca de cómo es Dios realmente y no las ilusiones que yo me puedo haber creado antes. No mi mundo, mis expectativas, sino cómo es Dios y cómo Él se ha presentado. Eso sería, en primer lugar, como un camino que me ha ayudado a mí. Cada vez que me he topado con mi propia desilusión al respecto de lo divino, eso me envalentona para seguir buscando el sentido de las cosas. Podría decir eso al respecto, podría decir también que, que hay que tenerse paciencia primero y que vivir el dolor solos es algo bastante terrible. Em, Siempre es bueno poder tener personas con las que compartir el dolor, que compartir la carga, personas que puedan llorar con nosotros, ¿no? Hay un versículo que dice que hay que llorar con los que lloran, ¿no? A veces cuando alguien está llorando, la respuesta más fácil es decir, dale, Anda dale allá. chiquito, dale para adelante, no, no pasa nada, no pasa nada. Y sí, pasa un montón. Entonces, llorar con los que lloran a veces es la mejor respuesta que tenemos para dar, ¿no? Acompañar en el proceso. Em, y tenerse paciencia, digo eso también porque el dolor a veces es algo bastante extendido en el tiempo. Pasan los meses, a veces pasan los años y uno siente que el dolor no se va o que no se termina no termina de desaparecer. En mi experiencia, y por eso uno puede simplemente ser un testigo de lo que vio, ¿no? Me llamaron acá y me pusieron en el estrado para dar un testimonio acerca de por qué si hay tantas cosas eh, malas en el mundo, decimos que Dios es bueno. En mi experiencia, cuando me he encontrado en ese lugar, he hecho una oración y que fue, Dios, si existís, hace algo, te espero. Eh, no fue cosa de un día para el otro, se tomó su tiempo Dios, o a lo mejor me tomé mi tiempo yo, pero lo cierto es que sí, atravesar el dolor me llevó tiempo, pero en mi experiencia, que es lo que puedo conocer y lo que puedo contar, eh, eventualmente Dios apareció y eventualmente Dios eh, curó esas heridas y consoló ese dolor. Y también, como hay un versículo que dice, a partir de nuestra consolación podemos consolar a otros. O sea, si no hubiera sido porque yo hubiera atravesado ese dolor, no tendría las herramientas para dolerme con otros, para acompañar a otros, para ser compasivo, ¿no? Compasión tiene que ver con compartir, ¿no? Con ponerse en el lugar de la pasión del dolor del otro, ¿no? Ese sería como un segundo punto que tendría en cuenta. Y un tercer punto, acerca de la pregunta, ¿cómo puede ser, si Dios es bueno, que existan tantas cosas malas en el mundo? Hay un autor que me gusta mucho que se llama Chesterton, Gilbert Keith Chesterton, GK, que él decía, el problema del dolor es verdad, eso está ahí, pero también uno tendría que preguntarse por qué existe lo bueno, por qué existe el bien, por qué existe la felicidad, por qué existe la sorpresa, por qué existe la esperanza, ¿no? Si realmente nuestro mundo es un mundo eh, absolutamente fracturado, horrible, caído, miserable, malo, ¿cómo puede ser que en un mundo que es así existan cosas que trascienden absolutamente a ese mundo, ¿no? ¿Cómo puede ser que si realmente el mundo es malo, exista el amor verdadero? ¿Cómo puede ser que si el mundo es horrible, exista la alegría, exista la esperanza, exista el arte, existe la belleza, existe el vínculo humano? Todas estas cosas, dice Chesterton, yo no las puedo explicar si el mundo realmente es puramente horrible, ¿no? Entonces todo esto me apunta al hecho de que hay algo más, hay algo que me está trascendiendo, ¿no? Entonces, desde la fe cristiana lo que tenemos para decir sobre eso es que Dios es un Dios bueno, que ha creado un mundo bueno, que ha creado al ser humano a su imagen y semejanza, y en ese sentido hay algo del ser humano que está mostrando cómo es Dios. Parte de cómo es el ser humano está proyectando cómo es Dios. Sin embargo, esa creación hermosa, perfecta, que Dios creó, se rompió con lo que solimos llamar el pecado, ¿no? El pecado, la caída, el momento en el cual la humanidad eh, toma un camino diferente y dice, está genial Dios como nos hiciste, pero nosotros tenemos nuestros propios planes, ¿no? En buena medida. Ese camino nos ha llevado por un sendero marcado por lo que conocemos, el dolor, la tristeza, la muerte, la guerra, y también por otras cosas donde todavía recordamos la imagen de Dios. No es que el ser humano ahora es pura basura, es puro dolor, pura maldad, no somos una bola de miseria.
somos una bola de miseria y belleza mezclada. El pecado, por una parte, pero también la imagen de Dios. Todo eso está dentro de la bola de lo que significa ser humano. La fe cristiana lo que hace es crear un caminito como para decir, volvamos a llevar esta bola confusa a su diseño original, ¿no? Volver a las fuentes, ¿no? Esa misma idea. Aceptando que somos esta bola confusa de belleza y de miseria, pero aceptando también esta invitación de un Dios que se ha acercado y que nos viene a decir, te invito a volver a tu forma original. Te invito a volver a este Edén, al paraíso, donde todavía no estaba el pecado, donde todavía no estaba la miseria. Esa es un poco la invitación del cristianismo y por eso creo que sigue valiendo la pena, a 2000 años de Jesús de Nazaret, seguir hablando de estos temas. Le han hecho mucho bien a muchísima gente. Yo soy una de esas personas. Y creo que si alguien que está viendo este video nunca se ha animado, aunque sea a probar, ¿no? Claro. Aunque sea a probar, creo que vale la pena. No, me ha gustado mucho porque como ha ido hablando en toda la charla, no ha sido en contra del dolor, sino de decir, vale, está el dolor, pero vamos por otro lado también. Lucas, como digo, por tema tiempo no, ya públicamente te digo, tiene que haber una segunda parte, si tenés tiempo en 2025 la Así hacemos. será. La temática de las preguntas no la voy a hacer, la voy a guardar para la segunda parte, pero Lucas, muchísimas gracias por tu tiempo, has explicado muy detalladamente todo y como dices tú, el que no conoce nada, que curiosee, y el que conocía, creo que ha aprendido también. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Andy. Un gustazo charlar con vos.